Bienvenidos, es un gran gusto contar con su sintonía. Soy Glenda Umaña, para mí es un honor contribuir al periodismo de Guatemala. En las últimas semanas el mundo ha observado esas imágenes desgarradoras de centroamericanos que han salido de Honduras en su gran mayoría con la esperanza de encontrar una mejor vida, un trabajo, de encontrar seguridad, de encontrar alimento en Estados Unidos. Han sido realmente imágenes desgarradoras. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer a nivel regional en Centroamérica ante esta situación que no es nueva? De esto vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Pudimos terminar con la guerra a pesar de las presiones de las grandes potencias, porque lo hicimos juntos y porque nos unificamos. Y esto inspiró al lanzamiento del nuevo proceso de integración basado en los logros que se habían obtenido en los años 50 en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo para la región. Y nuestro invitado de hoy es el secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, expresidente de Guatemala, el señor Marco Vinicio Cerezo. Muchas gracias por estar con nosotros. No, es un gusto y un honor encontrarme con usted, saludarla a usted personalmente. Y bueno, vamos a repasar un poquito para presentarlo, sobre todo para todas esas nuevas generaciones. Abogado, presidente de Guatemala entre 1986 y 1991, fueron 5 años, ¿verdad? Sí, que fue un periodo, sí. Una extensión diferente a las otras. Fue el primer presidente electo después de 30 años de gobiernos militares, electo diputado al Congreso de la República en repetidas ocasiones, creador, promotor y firmante de los acuerdos de paz en Centroamérica, Esquipulas 1 y 2, y actualmente es presidente también de la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana. Bueno, tantos temas que tratar, pero señor Cerezo, lo más importante en este momento y desde su puesto como secretario del SICA, esta situación humanitaria, esta crisis humanitaria realmente desgarradora, este éxodo de hondureños en su gran mayoría, no todos son hondureños, con esa esperanza hacia Estados Unidos. ¿Cómo está canalizando el SICA esta situación en Centroamérica? Bueno, este es uno de los temas que nos han venido preocupando durante muchos años y de hecho, sin saber que iba a suceder esta movilización masiva de migrantes para los Estados Unidos, veníamos trabajando ya con ACNUR y otras instituciones internacionales la idea de trabajar en una política regional para poder enfrentar el tema de los migrantes. Porque el tema de los migrantes no es un tema pues de migración solamente o de movilización de personas o de seguridad como lo ha querido enfocar los Estados Unidos con justificadas razones, ¿verdad? Sino que es un tema humanitario que viene desde el fondo de las raíces de nuestra problemática económica y social en la región y de lo mismo que sucede en otras partes del mundo, es decir, en donde poblaciones muy marginadas, afectadas por la marginación económica o la marginación social o por las guerras y la violencia producida en algunas regiones del mundo, se ven obligadas a dejar su país y a buscar pues fortuna u oportunidades en otros lados. Entonces nosotros venimos platicando de esto desde hace algún tiempo, ya se había planteado en la Secretaría en conversación con estas instituciones internacionales que se han dedicado históricamente a la migración, la posibilidad de conversar sobre un nuevo enfoque del tema migratorio. Y lo que hizo este acontecimiento de esta movilización masiva es poner en evidencia lo que nosotros habíamos venido planteando en algunas reuniones internas de la Secretaría, pero también en conversaciones con otras instituciones, entre ellas la Universidad de San Carlos de Guatemala y algunas universidades de Costa Rica. Se puso en evidencia de que no solo era urgente, sino que como es un problema multidimensional, porque tiene ribetes relacionados con el crimen organizado, los coyotes, por ejemplo,
que promueven esa migración con daños enormes de carácter económico a las personas a las que comprometen en una movilización que en muchísimos casos va a fracasar. Nosotros sabemos de una gran cantidad de casos de personas que tienen un terrenito y lo venden o lo empeñan, como decimos nosotros, o sea, lo hipotecan para poder conseguir el dinero y pagarle a los coyotes para que los lleven allá, y en muchísimas ocasiones o tienen problemas de seguridad muy serios o por violencia en el camino, o sufren de la pérdida de su dinero, los agarra la migración norteamericana y los devuelve para acá, lo que causa definitivamente una problemática social. Pero también hay muchísimos otros problemas que se tienen que revisar. ¿Cómo hacemos? Porque ¿cómo hacemos para que la migración no siga siendo un problema? Hemos tenido que llegar a la conclusión, y en la última reunión que hubo de los ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica en Belice, hace 3 días, llegamos a la conclusión de que una de las cosas que teníamos que hacer era no ver el tema migratorio únicamente como tal, como un problema de movilidad social o de movilidad forzada, sino que al contrario debíamos de verlo en sus orígenes. Y los orígenes fundamentales, y yo creo que lo han mencionado muchos políticos norteamericanos y lo han mencionado el actual presidente electo de México, el problema básico está en los problemas que han causado esa problemática social y económica que no estamos resolviendo. La gente se queda sin trabajo, el cambio climático hace que tengan un fracaso muy grande en sus siembras o en sus actividades tradicionales, o perdieron una cosecha y no tuvieron un seguro para proteger su cosecha y recuperarse económicamente. Bueno, cualquiera de esas situaciones económicas que afectan a las personas que tienen una sola fuente de ingresos, y entonces se convierte en un problema gravísimo para ellos al no poder mantener a sus familias, y entonces el sueño americano, entre comillas, los conduce a pensar en buscar oportunidades en otros países. Y en tomar riesgos tan y en grandes, tomar riesgos porque los riesgos que están muy grandes. Asumiendo, especialmente sabemos que son muchísimas mujeres con niños mujeres embarazadas, se describe como de verdad escenas desgarradoras. ¿Cuál es la coyuntura, en su opinión, en Honduras particularmente, que propicia esta situación? Luego de una elección que prácticamente no es reconocida por la mitad de la población, y eso ha creado un clima quizá de inseguridad para invertir, en cuanto por eso también carencia de empleos. ¿Cómo ve usted la situación? Mire, la problemática política de los países centroamericanos, como todas las problemáticas políticas, crean alguna situación que puede ser propicia para que la gente se sienta inconforme o incómoda, pero creo que está pasando no solo en Honduras, sino que en todos los países de la región y en muchos países latinoamericanos. De hecho, hay una enorme movilidad de venezolanos hacia el sur y una enorme movilidad de colombianos hacia Panamá y venezolanos para Panamá, porque ya sea por razones políticas, por ciertos grados de inconformidad con alguno de los acontecimientos políticos, por razones económicas o por razones sociales, la gente toma la decisión de movilizarse y se producen esas crisis que estamos viviendo en este momento. Y por supuesto hay momentos históricos en los que, ya sea porque la gente toma conciencia o quiere movilizarse en alguna dirección, o porque son motivados para que la movilización se convierta también en un acto de protesta o de señalamiento de la inconformidad política existente, ¿verdad? Yo creo que lo de Honduras puede tener una serie de causas conjuntas, es decir, primero las razones económicas y sociales, yo creo que son las más importantes. Y de violencia, que usted decía, ¿verdad? La porque violencia hay muchos que dicen, no tenemos nada que perder, nos están matando los niños, producto de claro, la infiltración del narcotráfico. Es que fíjese que el dilema de Centroamérica, mucho más allá de la política, porque hemos logrado que en estos 30 años por lo menos haya cierto grado de institucionalidad y de respeto por elecciones y por la vida política. El problema en Centroamérica es que nosotros
que esa puede ser una ventaja en el futuro. Nosotros somos el puente entre los dos subcontinentes americanos, el puente natural, físico, para ir de un lado a otro de América, pero por el otro lado somos el puente entre los dos grandes océanos. Y eso va a ser bueno cuando nosotros sepamos aprovechar la oportunidad de esto. Ya hablaremos de ese tema, de cómo pensamos aprovecharlo, pero también ahora se convierte en bueno para el narcotráfico, el crimen organizado y la transferencia de capitales y de drogas hacia los Estados Unidos o hacia Europa. De hecho, entonces la realidad concreta de que el narcotráfico y el crimen organizado utilicen Centroamérica como un puente para llegar a otros lugares donde los mercados son muy positivos para ellos, hace que nosotros hayamos sido víctimas entonces de mayores niveles de violencia y de mayores niveles de inestabilidad provocados precisamente por el crimen organizado. Por lo tanto, el enfoque que nosotros tenemos que darle, y esa es la visión que tenemos en la Secretaría, la visión que han compartido los ministros de Relaciones Exteriores y que los presidentes también han expresado, es que no podemos señalar una sola causa para la provocación de la migración, sino que, como dije, es un problema multidimensional. ¿Y cómo tratarlo en este momento? ¿Cómo enfrentar esta crisis humanitaria de forma inmediata? Hemos visto también la reacción por parte de Estados Unidos, por parte particularmente del presidente, anunciando pues que se cortaría la ayuda. Claro que esto también tendría que ser aprobado por el Congreso. Entonces, en esta situación, a su parecer, ¿qué acciones se deben tomar o se están tomando? Bueno, por ser un problema multidimensional, vuelvo al sistema, exige también muchísimas acciones de diferente naturaleza para enfrentarlos. Yo creo que en términos generales los gobiernos y las poblaciones han estado reaccionando positivamente ante un fenómeno que es muy humano y que demuestra que en el sentido solidario, dice en el usted, sentido de solidaridad. Sí, especialmente Guatemala. Guatemala. O sea, sí, especialmente Guatemala. Sí, pero México también. México ha anunciado que ellos van a preocuparse por alimentar o por ubicar a las personas de la mejor manera posible. No les pueden ofrecer que los van a llevar a los Estados Unidos, pero naturalmente, pero en Guatemala la gente espontáneamente ha tenido la población ha tenido un apoyo y solidaridad porque comprenden perfectamente de que la gente reaccionó ante una presión social o de seguridad o económica para tomar esa decisión, y probablemente hubo algunas motivaciones de dirigentes que viven en la localidad y viendo que no pueden resolver los otros problemas, dicen, miren, lo que hay que hacer es juntarse y movilizarse para allá, porque la movilización masiva va a obligar a que todo el mundo nos ponga la atención. En cambio, yo creo que en ese planteamiento, sí ha sido así, y sí se ha logrado, en ese planteamiento los dirigentes locales, que se ha podido confirmar de que han existido en algunas localidades dirigentes religiosos, ya sea de la Iglesia Católica o que quieren ayudar a la gente, entonces la motivan a que busque mejores destinos, o en algunos casos los gobiernos, en otros casos la solidaridad humana de los ciudadanos y de las familias que ayudan a ellos, y en algunos otros casos, pues como en el caso del presidente electo de México, que ha anunciado de que México quiere tener con ellos una actitud precisamente de solidaridad y de apoyo humano. Entonces, pero de todas maneras nosotros que aplaudimos esas actitudes, estamos señalando algunas cosas muy concretas. Primero, lo primero que tiene que haber es una actitud regional comunitaria. Es decir, nosotros tenemos que unirnos y tomar decisiones de qué vamos a hacer con esos movimientos. ¿Quién debe liderar? Mira, y eso nosotros lo podemos coordinar, pero son los presidentes de Centroamérica los que van a tomar las decisiones definitivas. La Secretaría se encarga de proponer, de buscar soluciones, de sugerir ideas, y mediar. Y ellos vienen y los presidentes dicen, bueno, es correcto lo que nos están planteando, entonces la Secretaría, de común acuerdo con otras secretarías del sistema como CIECA, como la Secretaría Social, las Secretarías Sociales, la Comisca y otras que están relacionadas con la salud, nos ponemos de acuerdo para hacer el planteamiento de una estrategia común.
esa estrategia común debe de tener, primero, una reacción humanitaria y solidaria. Es decir, tenemos que ver cómo apoyamos a la gente que está pasando situaciones verdaderamente complicadas. O sea, tiene que verse cómo se consiguen alimentos, se les ayuda, porque no se puede decir, bueno, que se mueran de hambre para que no tengan la tentación de agarrar camino, porque ellos ya están metidos en ese problema. En segundo lugar, tenemos que trabajar cómo se van a tratar esos problemas en el futuro. Es decir, si esas cosas van a seguir sucediendo, seguramente tendríamos que tener la capacidad económica en los países para poner albergues, aunque sean temporales, que cuiden especialmente de los niños y de las personas que están sufriendo enfermedades muy concretas y específicas. Uno mira caminar ahí en sillas de ruedas, etcétera, y toda la cosa. Pero tercero y lo más importante de inmediato, los países nos tenemos que poner de acuerdo para discutir y conversar con los Estados Unidos una nueva actitud ante el problema migratorio. ¿Ha habido un acercamiento, por ejemplo, de parte de SICA en este periodo, en esta situación, algún tipo de conversación con Estados Unidos? Mire, nosotros coordinamos la tarea del sistema de integración centroamericana, pero los países tienen su propia representación en los Estados Unidos. Y por esa razón lo que nosotros podemos hacer es proponer que los ministros de Relaciones Exteriores y los presidentes se sienten con el gobierno de los Estados Unidos a discutir cómo podemos manejar la migración. No se trata de rechazarlos o de calificarlos de criminales o de simplemente expulsarlos, porque hay ejemplos en otros países de América en donde el tratamiento ha sido inteligente, se ha convencido a la gente de que acepte las medidas legales que se adoptan y que cumpla con los requisitos para una migración ordenada y segura, como ha mencionado Honduras y otros países de Centroamérica. Por ejemplo, durante años, trabajadores agrícolas guatemaltecos han ido a recoger café a México, en la frontera sur de México con la frontera norte de Guatemala. Y ellos han hecho uso de un permiso temporal de trabajo. Ellos se van 6 meses a trabajar a México, en donde ganan mejores salarios que los tradicionales de Guatemala. Y ha funcionado. Eso ha funcionado perfectamente bien. La gente regresa a sus lugares con un poco de plata extra, ¿verdad? Y 6 meses o el año siguiente se vuelve a solicitar la visa temporal, y cuando ellos han cumplido con la ley y han entrado a trabajar y salido, se ha respetado. Canadá ha tenido esa misma actitud, autorización temporal para que la gente llegue a trabajar. Aparte es los asilos políticos y esas otras cosas que Canadá y México lo han tenido también, pero hay un ejemplo muy interesante de México. Cuando aquí hubo una guerra prácticamente generalizada en Guatemala, en Nicaragua y en El Salvador, y se estaba empezando a influir en otros países, hubo 1 millón de guatemaltecos y centroamericanos que se fueron para México. Y México los tuvo ahí en campamentos cuidándolos y dándoles alguna asistencia mínima, tanto que después el gobierno mío y los gobiernos que vinieron después de la firma de la paz, fueron invitando a la gente que retornara. Y entonces mucha de la gente se quedó allá viviendo y trabajando en México, la mayoría se vino de regreso, pero tienen ahora la posibilidad de ir a trabajar en México y regresar. Por lo tanto, hay fórmulas que se pueden utilizar, y en los Estados Unidos se ensayaron algunas de estas fórmulas. En la época de los presidentes anteriores existieron permisos para la gente que habían nacido, permisos temporales, la gente cumplía con sus requisitos, y por lo tanto yo creo que lo que ha sucedido es que los países han ido a negociar individualmente, cada uno de ellos, ciertos temas con los Estados Unidos, pero la verdad hay que negociarlo como es bloque. Que hay que negociarlo como bloque. Muy bien, para muy poder realmente sentarse, hacer una propuesta concreta y comprometernos, sí, a medidas que controlen y ordenen la migración, pero también a pedir que tengan medidas humanitarias, que den oportunidades a la gente y que tengan controles para poderlos hacer que retornen a sus países. Por lo tanto, es una política regional con diversas facetas. Vamos a cambiar de tema.
yo quiero saber cómo se siente Marco Vinicio Cerezo al ver las imágenes de la firma del fin de la guerra de Centroamérica, Esquipulas, junto con los entonces presidentes centroamericanos, entre ellos Daniel Ortega, y el contraste de la situación que vive hoy Nicaragua. De esto vamos a hablar en un momento. De repente se produce un fenómeno que provoca un estallido social y que causó gravísimos problemas no solo a Nicaragua, sino que a toda la región. Entonces, cuando se producen esos estallidos sociales que a veces se salen un poco del control, esta noche nuestro invitado es el expresidente de Guatemala, el señor Marco Vinicio Cerezo, quien ahora vive en El Salvador, porque él es el secretario general del Sistema de Integración Centroamericana. Y bueno, vamos a continuar conversando, y antes del corte estábamos señalando y queríamos saber estas imágenes que estamos transmitiendo de ese momento, Esquipulas, el acuerdo de Esquipulas que usted lideró junto con los expresidentes, el expresidente también Oscar Arias. Vemos a Daniel Ortega en ese momento firmando un acuerdo de paz. Y el contraste de lo que está sucediendo ahora en Nicaragua. ¿Hay alguna manera en este momento para detener lo que lo que ha sido claramente, quizá para usted es difícil decirlo de esa manera, una represión? ¿Hay alguna manera de una salida diferente para Daniel Ortega? Bueno, primero hay que indicar dos cosas que a veces no se plantean cuando se mira el caso de Nicaragua. La verdad es que lo que sucedió en Nicaragua nos sorprendió a todos, como lo que sucedió ahora con los migrantes. Era ese tipo de cosas que uno no se espera, ¿verdad? Nicaragua, hasta antes del 14 de abril, era un ejemplo de seguridad, de crecimiento económico. Mucha gente estaba invirtiendo en todo Centroamérica. De un atractivo para las inversiones, de una relación, yo diría, óptima entre la gente y la policía, y de repente se produce un fenómeno que provoca un estallido social y que causó gravísimos problemas no solo a Nicaragua, sino que a toda la región. Entonces, cuando se producen esos estallidos sociales que a veces se salen un poco del control, porque no había no estaba claro quién estaba manejando el tema, fue yo diría, una protesta que se generalizó en el país, se produjeron el rompimiento de ciertos balances. Y entonces, por lo que yo sé, el gobierno está tratando de recuperar esos balances antes de plantear alguna posibilidad que retorne a la regularidad de la vida política del país. Lograron controlar ciertas cosas de seguridad. La economía centroamericana se volvió a establecer gracias a ese control, y ahora todo el mundo... Pero es un control que ha tenido un precio muy alto, desde el punto de vista humano. Absolutamente, es decir, cuando se quedan ese tipo de estallidos sociales que no tienen una dirección específica y en donde se plantean alternativas sin salida, se producen costos muy graves de carácter social y de carácter humano. ¿Qué sería lo más justo en este momento en Nicaragua? Yo creo que no es un tema de justicia. El tema es un problema político muy serio que tiene que surgir de una decisión colectiva, como fueron los acuerdos de paz. ¿Un nuevo proceso electoral? Claro, honesto y transparente. Podría ser, es decir, esa es la discusión. Mire, hay dos posibilidades, aquí hay varias posibilidades para entrarle a la solución del problema. Una de ellas, todas tienen que pasar por la decisión del gobierno. Esa es una cosa que en el sistema de integración centroamericano respetamos, porque uno de los acuerdos para constituir los acuerdos de paz, tuvimos que lograr un mecanismo que fue fundamental. No fue el sistema centroamericano que nace después, o el sistema
de las Naciones Unidas o la OEA, ni nadie, ni Europa, ni los Estados Unidos, los que hizo que se resolvieran los problemas en cada país. Claro, yo me imagino que a veces es muy difícil, cuando se ven violaciones a los derechos humanos, es una situación difícil. Pero la guerra provocó muchas violaciones a los derechos humanos de parte de todo el mundo. Y entonces lo que se tiene que hacer lo que tuvimos que hacer es promover que en cada país se desarrollara un proceso de paz que tuve características completamente diferentes y que fuera el propio país el que tiene la capacidad de Pero en caso de resolverlo. Nicaragua, ¿no cree usted que definitivamente se necesita facilitación para poder cumplir con ese proceso? En escenarios tan complicados. Se puede necesitar alguna cosa, pero de todas maneras... Porque la iglesia no ha intentado y más bien han sido atacados físicamente. Mire, la iglesia intentó un mecanismo de diálogo que desde el principio fracasó. Es decir, el diálogo fracasó en Nicaragua porque lo hicieron público y lo que se convirtieron, el diálogo se convirtió en un mitin político en donde se decían cosas mutuamente y esas cosas no pueden conducir al diálogo. Tiene que ser privado. Tiene que ser privado y tiene que buscarse el mecanismo y todavía no se ha encontrado. Me duele mucho decir esto porque yo le tengo aprecio a los obispos, les tengo aprecio, les respeto, soy católico. Una mediación es para sentar a las dos partes y escucharlas a las dos partes y no tomar partido el mediador y decir, se tiene que hacer esto en tantos días, en una semana, un golpe de Estado querían provocar en Nicaragua. El mecanismo tiene que surgir de la realidad política de Nicaragua y si el gobierno de Nicaragua lo solicita, los presidentes están dispuestos a cooperar para trabajar en el mecanismo, la comunidad internacional está dispuesta a apoyar técnicamente para que ese mecanismo funcione y el sistema de integración centroamericano que somos nosotros y que dependemos de la decisión de los presidentes, estamos dispuestos a facilitarlo si lo consideran conveniente o a promover. ¿Ustedes lo pueden proponer? Nosotros no podemos proponerlo nosotros públicamente, porque nosotros somos una secretaría que funciona para los gobiernos de la República y basados en los acuerdos de paz. Tenemos que respetar la idea de que cada país, es como que si nosotros quisiéramos, preocupados por lo que pueda suceder en Costa Rica, por la aprobación o no aprobación de la reforma tributaria, empezáramos a proponerle al gobierno de Costa Rica alguna idea para resolver ese problema, como yo lo resolví en Guatemala en la época en que tuve problemas tributarios. O que nosotros quisiéramos proponerle a Honduras una solución porque se habla de que hubo un intento de golpe de Estado. Nosotros tuvimos 4 intentos de golpe de Estado y no vino ningún país a decirnos cómo lo teníamos que resolver, sino que apoyaron la necesidad de una salida democrática, pacífica y dialogada. Y entonces nosotros, cada uno de los países fue resolviendo los procesos de paz, los problemas internos que habían enfrentado, y entonces lo que hace la Secretaría es estar lista y dispuesta a responder a un requerimiento que debe de surgir del gobierno de la República de Nicaragua y por supuesto consentido por los ciudadanos nicaragüenses. Entonces el secreto está en que los ciudadanos nicaragüenses y el gobierno encuentren el mecanismo más adecuado para ellos para poder enfrentar la solución de un problema que es de los nicaragüenses. ¿Cuál es el impacto que obviamente se siente en cada uno de los países, y lo hablábamos anteriormente, el impacto económico para el resto de Centroamérica cuando ya se estaban realizando inversiones fuertes en Nicaragua? Hay un fuerte impacto económico a nivel centroamericano por la situación y la crisis en Nicaragua. Se produjo un impacto muy grave, que fue producido no por el gobierno, sino que por los opositores al gobierno, porque cerraron las carreteras. Y eso causó daños a todo el mundo, ¿verdad? Pero el que va a sufrir el impacto económico al haberse establecido otra vez el comercio en Centroamérica es Nicaragua. Nicaragua es la que va a sufrir el impacto y la gente, y por eso son los nicaragüenses los que tienen que encontrar
el mecanismo y los procedimientos para lograrlo. La experiencia de América Latina es que cuando otros países han querido meterse a resolver los problemas que existen en un país, no solo han fracasado, sino que además de eso, a veces han provocado problemas más graves de los que se habían provocado con anterioridad. Entonces, lo que tenemos que hacer los centroamericanos es crear las condiciones para que el gobierno y los nicaragüenses encuentren cuál es el camino correcto para resolver los problemas de Nicaragua. Hasta el momento no ha habido entendimiento, ¿no? Hasta Pero el momento no ha habido entendimiento. Hay tiempo, ese es uno de los temas especialmente complicados. por esa represión tan abierta. Ha venido habiendo cambios, han venido a cambios. Lo que pasa es que todavía hay una presión internacional muy grande y entonces eso a veces dificulta la posibilidad de encontrar esas vías, pero yo diría que hay que tener un poco de paciencia y estoy seguro de que se van a encontrar las vías pacíficas para poder resolver el problema. Ojalá. Y seguramente podría ir por la vía electoral, ¿verdad? Ojalá, eso es lo que se ha planteado. Bueno, quisiéramos hablar con usted ahora, por supuesto, de su país, un gobierno que dejó hace casi, creo que como 27 años, fue que usted estuvo en el gobierno, ¿no? Yo salí en el 91, sí. 91, 27 años. De esto vamos a hablar después de esta pausa. Cuando llega un momento de polarización extrema, mi experiencia es que lo que hay que ver es que hay que sentarse a discutir los intereses de la nación y del pueblo. ¿Se podría en Guatemala lograr esto? ¿Un gobierno de unidad nacional? Ese es el gran reto que tienen los políticos actuales. Quizá muchos de ustedes no lo saben, especialmente los más jóvenes. Marco Vinicio Cerezo fue el primer presidente de la era democrática y el único presidente en ejercer 5 años. Antes eran 6, él pasó a 5 y luego 4. Así fue, ¿no? Sí, así es. Y 4 golpes de Estado. 4 intentos, sí. 4 intentos Sí. de golpes de Estado. Qué difícil. Lo bueno en ese momento es que no estaba el Congreso tan dividido como lo está hoy en día, ¿no? En todos nuestros países, esa es como la característica. Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros tuvimos la suerte de tener una mayoría parlamentaria desde las elecciones y Mucho más fácil gobernar así. nos ayudó muchísimo para la toma de decisiones. Pero aún los golpes de Estado fueron hechos, mire, algunas de las razones que provocaron esos intentos de golpe de Estado fueron porque estábamos haciendo cosas que no eran normales en una etapa de guerra. Es decir, usted les da la razón, le da la razón. No les doy la razón. Lo justifica, sino que, no los justifico, pero produjo reacciones. ¿Cuáles eran esas decisiones? Lo que sucede cuando hay un cambio tan Claro. radical como el que se produjo cuando llegamos nosotros Después por de la la era vía militar. electoral, después de una era militar con gobiernos mucho más autoritarios, algunos sí pasaron por elecciones, etcétera, pero eran gobiernos autoritarios, es que se crean demasiadas desconfianzas. Entonces nosotros dijimos, bueno, no, en lugar de terminar la guerra por la violencia, hagamos la paz con la guerrilla y platiquemos con ellos. Bueno, eso en un momento de guerra era prácticamente imposible, por eso le digo que... Pero es una buena idea. No, es una excelente idea y funcionó aquí, funcionó en Nicaragua y funcionó en El Salvador, pero cada quien lo hizo a su manera. Por eso nosotros, la experiencia nos ha demostrado que los países, si se crean las condiciones adecuadas, y eso es lo que está tratando de hacer Centroamérica, bueno, vamos a ver qué pasa y nosotros vamos a ayudar si se puede o si no lo piden. Si se crean las condiciones Pero aquí adecuadas, está, es como diciendo, pídanos, por favor. Los países pueden encontrar las vías para resolver los problemas y fue lo que hicimos. Y en algunos casos se produjeron después de un intento de reforma tributaria, en otros casos después de las primeras pláticas con la guerrilla para establecer el proceso de paz. En fin, ese tipo de cosas. Pero la actitud que adoptamos fue sí controlarlo, tomar algunas medidas dirigidas a poner en orden la situación, pero después emitir leyes de amnistía para permitir que la gente no crear enemistades ni fomentar los odios, sino que al contrario
crear un ambiente adecuado para que se resolvieran los problemas. ¿Cómo Fue esa lo que filosofía, cómo se puede poner en práctica en el contexto actual de guatemalteco? Mire, eso sería muy importante, que lo que pasa es que ahorita... ¿Qué se necesita? Quizás es bueno repasar otra vez lo que dijo Sí. y los elementos. Lo primero que sucede siempre es una polarización extrema como la que se produjo en este momento. Pero es como la palabra de moda en todos los países de la En todos región. los países, sí. Se está sucediendo, y no solo en los países latinoamericanos, en este momento se está dando en los Estados Unidos una polarización extrema. Son fenómenos sociales e históricos que se producen, y entonces la solución a los mismos se encuentra cuando llega un líder, o se encuentran líderes, uno o varios o muchos, que plantean la necesidad de sentarse a conversar y discutir una cosa que es fundamental: el interés de la nación y no el interés de los sectores o de los partidos o de los grupos económicos, sociales o políticos. Si cuando llega un momento de polarización extrema, mi experiencia es que lo que hay que ver es que hay que sentarse a discutir los intereses de la nación y del pueblo, ¿verdad? Porque en ese momentito uno empieza a superar los odios y los enfrentamientos, digamos, o personales o económicos o sociales que se plantean en todo país. Al plantear los intereses de la nación y del pueblo, pues encontrar rutas para fortalecer institucionalmente al país, porque las personas son necesarias para resolver los problemas, pero lo que consolida la solución de los problemas son las instituciones. Ayer en un discurso que di para el 57 aniversario de, en el 57 aniversario de SIECA, yo cité a Jean Monnet, que es uno de los grandes fundadores de la Unión Europea. Él decía eso: nada se puede hacer sin las personas y nada se consolida sin las instituciones. ¿Y cómo ven ustedes el fenómeno de las redes sociales y el impacto? ¿Cómo controlar tanta información falsa que destruyen muchas veces, en otras no, pero y afecta, impacta negativamente a muchas organizaciones, muchas personas, muchas buenas intenciones? ¿Cómo Miren, lo ven ustedes? Las redes sociales es un problema que vamos a tener que enfrentar todos de común acuerdo, ¿me entiende? Porque nos está afectando a todos. Es decir, yo creo que nadie deja de ser víctima en algún momento de memes o de rumores o de burlas o de... Ojalá memes, eso es lo de menos, ¿no? Los presidentes ahora tienen un verdadero dilema que los presidentes de aquella época lo teníamos muy secundariamente. Es decir, sí, la prensa criticaba, eso ha habido toda la vida comentarios críticos, y ese es el papel de la prensa, ni modo, y el papel de los medios de comunicación, pero ahora uno no se ha despertado ni levantado de la cama, y el presidente tiene una agenda que fue creada por las redes sociales. Entonces eso hace que las decisiones, la presión para reaccionar sea muy complicada, y entonces tiene que conducir a los gobiernos a meterse en el manejo de las redes sociales. Pero como eso es la de nunca terminar, ¿verdad? Entonces el mundo está empezando a buscar mecanismos para controlar las redes sociales, en el sentido de evitar que se conviertan en fuentes de mentiras, fuentes de acusaciones infundadas, fuentes de acusaciones sobre delitos o de abusos en contra de los derechos de las personas. Vamos a tener que trabajar en eso, la sociedad mundial y por supuesto los países como los nuestros, que estamos siendo víctimas de esas redes sociales. Ese es uno de los grandes fenómenos que se tienen que enfrentar en este momento, y por supuesto le impone a los dirigentes políticos una actitud de mucha prudencia, de mucho cuidado y de mucha capacidad de reaccionar prudentemente. ¿A usted le ha sucedido algo en relación con las redes sociales? ¿Algo bueno o algo malo? Pues mire, de repente aparecen cosas en contra mía también, porque por suerte yo no tengo ninguna acusación específica ni concreta. Fui muy cuidadoso, y ahora como yo estuve en el Congreso después de la presidencia, por la Fundación Esquipulan me están pidiendo un informe de bienes, de dinero, etcétera, que pueda tener,
cosa que es usual ahora después de la lucha contra la corrupción, y creo que es correcto. Y entonces nos estábamos matando de la risa con mi secretaria porque le digo yo, lo que los va a sorprender es que no tengo nada, absolutamente nada. Y entonces, lo que tal vez algunas cosas que voy a tener es por herencia de mi mamá o de mi papá, pero eso está legalmente confirmado, o una casa que me dejó mi papá que, bueno, él la tiene desde que mis abuelos existían. Pero me estaba riendo de eso porque a esas alturas voy a tener que empezar a hacer informes de detalles y de ingresos y de todas las cosas, porque así funciona el mundo en este momento, ¿verdad? No nos queda más recurso que aceptarlo. Pero entonces las redes sociales, a alguien se le ocurre decir, no, que Vinicio robó, que creen que tengo mansiones y esas cosas, pero lo que hay que hacer es determinar si vale la pena enfrentarse a una acusación en las redes sociales o si no, o si simple y sencillamente dejarla pasar, ¿verdad? Esto es un tema de eficiencia en el manejo de la comunicación que tiene uno que aprender ahora como dirigente político. Es decir, eso es como un nuevo reto que no habían enseñado antes y que ahora hay que aprenderlo en la vida diaria, ¿verdad? Y sí hay expertos en redes y en comunicaciones, gente como usted, como los asesores en temas de comunicación. Cuando uno mira que es un ataque muy sólido y consistente, entonces sí hay que sentarse con un experto y ver qué se puede hacer. A ver qué se hace. Estamos a las puertas de las elecciones generales, ya el próximo año, que en esta ocasión se adelantaron acá en Guatemala, en un momento en que los políticos tienen muy poca credibilidad, no solo en Guatemala. Y quisiéramos saber cuál es su recomendación y su opinión. Ya volvemos con este tema. ¿Se podría en Guatemala lograr esto? ¿Un gobierno de unidad nacional? Ese es el gran reto que tienen los políticos actuales. Ese es el reto. Ceder, para eso hay que ceder. Ceder para poder hacer un gobierno de unidad nacional. Estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral en Guatemala y aprovechamos que está con nosotros el expresidente Marco Vinicio Cerezo y actual secretario del Sistema de Integración Centroamericana. Y bueno, decíamos antes que hay una gran falta de credibilidad en general en los políticos, vemos especialmente en los jóvenes. ¿Cuál es su recomendación para los partidos? ¿Cuál es su recomendación para la población para realmente poder tener un voto con conciencia, que no siempre se logra? Mire, eso es francamente difícil para un dirigente político aconsejar a otros dirigentes políticos, pero usted tiene mucha experiencia. Pero digamos que generalizaciones. Primero la población joven y la población mayor, más madura, deben de ir a votar, porque si no participa uno en la búsqueda de soluciones, aunque se equivoque, otros van a tratar de resolverlo por uno. Entonces el ejercicio del voto es fundamental y por lo que ha venido sucediendo y para las decepciones que se pueden provocar en los partidos políticos, que no solo es Guatemala, es decir, es en todos lados del mundo, lo que se tiene que hacer es ser un poquito más acucioso en ver las capacidades de los candidatos, sus compromisos ideológicos y su programa de gobierno. En otras ocasiones la mayoría de la gente vota por que el tipo es muy atractivo o la señora es muy sexy o muy agradable o está muy bien preparada para trabajar o que tiene experiencia, que son elementos que se tienen que tomar en cuenta, pero yo creo que en este momento se tienen que tomar en cuenta tres cosas fundamentales. Uno, experiencia, saber gobernar. Dos, programa de gobierno. Y tres, sí, historial, ¿verdad? El historial de averiguar un poco sobre el historial. Pero en cuanto al país propiamente dicho, yo diría que lo que el país necesita es un gran acuerdo nacional, y lo mencioné hace un rato cuando estábamos conversando, un gran acuerdo alrededor de objetivos de carácter nacional y pocos objetivos. Primero, es obvio que el país necesita un acuerdo para impulsar un proceso de desarrollo que lo mejor sería que fuera
de común acuerdo con los otros países centroamericanos. Hay que ver a la región como un todo, porque como países somos demasiado pequeños económicamente y aunque tengamos éxitos relativos, la verdad es que vamos a ser objeto de inversiones pequeñas en relación a cada uno de nosotros. La región como mercado son 57 millones de gentes y casi 60 millones con la República Dominicana. Entonces es un mercado potencialmente muy importante. Y la región, si hace lo que está planeando en este momento, que es la política de movilidad y logística, acompañada de una serie de medidas sociales y de preocupación de lo que está sucediendo en lo económico y lo social, la región se podría convertir realmente en un atractivo muy importante para las inversiones internacionales, que podría estar hablando... ¿Qué ha tenido éxito hasta el momento? Todos los países del mundo que han impulsado realmente un proceso de desarrollo han hecho dos cosas: educar y cuidar de la gente para que tenga confianza pagándole buenos salarios e invertir en infraestructura. Eso es lo que promueve los grandes crecimientos económicos en todos lados, en Estados Unidos, en Europa después de la posguerra. En España se convirtió en una de las economías más grandes después de ser una de las economías más deprimidas, porque fue uno de los países que más invirtió en infraestructura con la ayuda de toda la Unión Europea. Pero entonces, y lo que hizo el presidente Roosevelt en el New Deal fue invertir en carreteras en los Estados Unidos. Es decir, y en infraestructura, puentes, puertos, aeropuertos, y eso tiene contemplado la política de movilidad y logística en Centroamérica, que ya fue aprobada. Ya hablaremos en un momento de eso. Pero en particular en Guatemala, el país exigiría de un gran acuerdo entre políticos para que después de que pase la primera vuelta, los dos políticos que... O sea, ya lo da por un hecho, es un fenómeno, ¿no? Que está sucediendo en prácticamente todos los países. Hasta en Brasil y en todos lados, las dos... Es casi seguro que va a haber una segunda vuelta. Entonces los dos políticos que compitan en la segunda vuelta deberían de hacer una convocatoria, cualquiera que gane, a un gobierno de unidad nacional. Bueno, es el fenómeno que está ocurriendo en Costa Rica. Para poner a los mejores en el gabinete y establecer ese acuerdo nacional alrededor de 3 o 4 objetivos. Impulsar un modelo de desarrollo para sacar a la gente de la pobreza, de común acuerdo con el sector privado, acuerdos público-privados. En segundo lugar, cumplir con la ley y luchar contra la corrupción. Yo pondría y una visión de carácter regional. ¿Se podría en Guatemala lograr esto? ¿Un gobierno de unidad nacional? Ese es el gran reto que tienen los políticos actuales. Ese es el reto. Ceder, para eso hay que ceder. Ceder para poder hacer un gobierno de unidad nacional que establezca objetivos que beneficien a la nación y al pueblo, lo que mencionábamos al principio. Y ceder, es decir, los que perdieron en la primera, no pasaron en la segunda vuelta a la segunda vuelta, pues se tienen que ofrecerle apoyo a los que vayan a estar en la primera para que se haga un acuerdo de unidad nacional. Y ahorita no hay, en Guatemala por lo menos, polarizaciones ideológicas extremas. Hay polarizaciones coyunturales por lo que pasó en este momento en la lucha contra la corrupción y la defensa institucional que hizo el presidente, que algunos han estado muy contentos con lo que hizo y otros en contra, pero él tuvo que tomar algunas decisiones para retomar el control de la nación. Pero no es comunismo y anticomunismo, por ejemplo, como fue en los 40, sino que el país tiene necesidades muy claras, muy evidentes, y eso en Costa Rica lo van a tener que hacer. Si no hacen la reforma tributaria y no buscan un acuerdo, Costa Rica va a tener gravísimos problemas. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Y entonces ahí se tiene que buscar un acuerdo, no hay para dónde. Ha sido todo un desafío. Un desafío. Hemos hablado, en esta entrevista hemos señalado mucho de la problemática actual en Centroamérica, pero resaltemos también lo que ha funcionado. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué ha inspirado? ¿Qué ha sido efectivo? ¿Qué ha sido exitoso en Centroamérica?
y en Guatemala. Muchas más cosas de las que uno se imagina. Mucho ¿Verdad más que cosas. sí? Digámoslas. Se las menciono. Después del proceso de paz, cuando se firma el relanzamiento de la integración centroamericana, se establecieron las bases para un comercio regional. Y en este momento, todos los países centroamericanos, su segundo mercado más importante después de los Estados Unidos es el mercado centroamericano. De hecho, el mercado centroamericano es el mercado del 70% de las empresas de nuestros países y el mayor creador de fuentes de empleo. Para empezar. Segundo, somos la única región del mundo que ha iniciado un proceso de unión aduanera, del mundo no, de la única región de América Latina y de muchas partes del mundo que ha iniciado un proceso de unión aduanera, que ya tiene 3 países y que dentro de poco tiempo, que son Honduras, Guatemala y El Salvador, pero ya viene en camino Nicaragua y después no le queda más recurso a Costa Rica, a República Dominicana y a Panamá de meterse al mercado común, a la unión aduanera. La unión aduanera es el complemento del mercado común para hacerlo eficiente, ¿verdad? Porque no podemos tener un tren de alta velocidad que vaya de la frontera de México a la frontera con Colombia y que tenga que pagar cada 200 kilómetros para presentar los pasaportes. O sea, claro, aquí tiene que haber una unidad regional. En el discurso del ministro Gerson Martínez de El Salvador, que fue el que logró la aprobación, la coordinación para aprobar esa política, lo dijo ayer. Es decir, si no nos unimos, no salimos de los problemas económicos y sociales que tenemos. No podemos, simplemente. Pero sigamos con... Es la única región que tiene una interconexión eléctrica total. Nosotros no dependemos de ninguna región del mundo para tener energía. La gente prende sus luces, pone empresas, utiliza energía eléctrica de una interconexión de 1.500 kilómetros en Centroamérica, financiada. Fíjese que tiene además la ventaja de que son los gobiernos hicieron los acuerdos, pero es un acuerdo público-privado, porque la empresa privada y los gobiernos están utilizando ese mecanismo. Entonces, después de eso, nos convertimos en la 6ª economía de América Latina. Es impresionante. Nadie lo sabe, nadie se lo imagina. Nadie lo dice. Pero somos la 6ª economía de América Latina, la 6ª economía más grande de América Latina. Y somos 22 países, ¿verdad? En América Latina. Aparte, bueno, parece paradójico, ¿no? Parece paradójico. Decir eso y que Guatemala haya quedado de uno de los países donde hay más hambre, ¿no? Fíjese que ese es un fenómeno recurrente de Guatemala, porque tenemos una geografía muy compleja y porque efectivamente, a partir de cierta etapa, no han habido programas agrícolas dirigidos a cubrir las eventualidades del cambio climático. Y entonces eso ha producido, nosotros tenemos un corredor muy seco muy grande, enormes montañas que han sido deterioradas físicamente. Cuando se cortan los árboles se acaba el agua, y si no llueve, se acaba la agricultura. Entonces por eso se producen esos centros de carencia alimentaria que están produciendo esos problemas. Y nosotros lo tratamos en el SICA y estamos tratando de ayudar a la gente en programas apoyados por la Unión Europea, incluso los Estados Unidos, pero especialmente por la Unión Europea, por Alemania en particular, por España, por Corea y otros países del mundo, ¿verdad? Pero es que es cierto, incluso por eso es que nosotros estamos hablando, bueno, tiene una cantidad de puertos, tiene más de 49 puertos en la región centroamericana, que al unirlos por vías férreas o carreteras, nos va a convertir en el verdadero puente entre los 2 subcontinentes americanos y entre los 2 grandes océanos del mundo. O sea, tenemos el único canal transatlántico de 2 o 3 que hay en todo el mundo. Panamá es una cosa impresionante, ¿verdad? Que es lo que ha hecho que la economía panameña se convierta en la primera economía del mundo, lo que indica que la inversión en infraestructura de ese tipo se convierte en un motor de crecimiento económico siempre.
Pero hay muchísimas cosas más en ¿cómo se llama? Positivas y exitosas en nuestra exitosas en la región. En la Y por región. esa razón, en el sistema, nosotros hemos resumido en algunas frases lo que se tiene que hacer en Centroamérica, que estamos haciendo en la Secretaría. Lo primero es integrar la integración. Que parece una frase de broma. Integrar la integración. Integrar la integración, pero lo que pasa es que el sistema se crea en el 90 y crece, pero cada uno por su lado. Y entonces lo que tenemos que hacer es coordinar el esfuerzo de todos en políticas regionales e intersectoriales. Pero una duda que tengo, porque lo hemos Sí. hablado en transcurso de esta conversación. ¿Ustedes van y se ofrecen o esperan a que los países les pidan ayuda? No, nosotros Hay tenemos asesoría. políticas regionales que proponemos a los países para impulsar Constantemente. cosas, pero constantemente, pero cada país tiene también sus propias políticas. Entonces, lo que hacemos nosotros es que las políticas exitosas de los países las tratamos de compartir con nosotros para irlas haciendo Para que se puedan colectivas replicar. y puedan replicarse. Se llama el aprendizaje de buenas prácticas. Y hay en regiones fronterizas, hemos ido experimentando, en regiones fronterizas como el Trifinio, donde está El Salvador, Honduras y Guatemala, se van creando mancomunidades de municipios para resolver sus propios problemas de común acuerdo, el agua, la basura, la seguridad local, etcétera. Entonces, la cantidad de beneficios que tiene en este momento la región, propiamente dicho, y algunas políticas, lo que se tiene que hacer es poner en orden el país, integrar la integración, vivir la integración, o sea, que nos demos cuenta que la integración es la que nos va a resolver los problemas para poder Interiorizarla. convertir realmente a la región en una región de oportunidades para todo el mundo, Bien. para los que estamos adentro y para los que vienen a invertir de afuera. No quiero, don Vinicio, dejar pasar esta oportunidad sin conversar un poquito de Marco Vinicio Cerezo, la persona. ¿Cómo se siente en esta etapa de su vida? No se me nota. Se le ve muy bien, se le ve feliz. No, estoy contento. Bueno, mire, tengo que reconocer varias cosas. Una cosa que es que yo siempre he estado empeñado en proyectos colectivos y por lo tanto en los proyectos colectivos siempre se van obteniendo satisfacciones personales. En segundo lugar, indudablemente tengo mucha suerte, o sea, en el sentido de que se me han ido dando oportunidades muy positivas en mi vida y a esas alturas del partido estar metido en un proyecto tan importante como la integración centroamericana, pues me da muchísima vitalidad, muchas esperanzas, mucha certeza en el futuro. Tengo una familia a todo dar, muy ¿Dos buena. hijos? No, yo tengo 6 hijos 6 hijos. y Sí. 7 nietos. Y 7 nietos. Sí. ¿Están todos en Guatemala? No, algunos están en Argentina, otros están en diversos lugares, pero la mayoría está trabajando en actividades muy positivas para la sociedad. De proyección. Por ejemplo, tenemos una fundación ecológica que es la más grande o una de las más activas de Guatemala. Mi hijo es miembro del Comité Central de la Unión Internacional por el Cambio. ¿Cuál le por el gustaría ambiente. que fuera su legado? ¿Cómo le gustaría ser recordado? Mire, mi legado, a mí me gustaría que mi legado fuera haber dejado sentadas las bases de un funcionamiento unido de Centroamérica en la búsqueda de un desarrollo sostenible, equitativo. Dejar esa estructura funcionando y dejar funcionando también varias políticas dirigidas a esto. Por ejemplo, la política de resiliencia contra el cambio climático, y lo vamos a dejar. Eso va marchando en este momento. El cuidado de los arrecifes. Nosotros tenemos el segundo arrecife más grande del mundo, que tiene casi 2.000 kilómetros de largo, que va de Honduras, del principio de Costa Rica, pasa por Nicaragua y termina en Cancún. O sea, toda la región centroamericana tiene un arrecife que es un centro de producción de vida para todos lados. Bien. La política de cuidado del arrecife maya, que le llaman,
Es la segunda política más importante. Resiliencia al cambio climático, una política. Resiliencia quiere decir prepararnos para el cambio climático y para estar preparados para ayudar a la gente cuando hay sequías, etcétera, ese tipo de hambrunas, etcétera. Pues se le nota, se le sale por los poros, como decimos, la pasión por lo que está haciendo. Lamentablemente, pues se nos pasó rapidísimo Increíble, este programa, muchas cosas que quedaron por conversar, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta intervención, especialmente pues no solo ahora con la proyección hacia Guatemala, sino esta labor que tiene usted como secretario del Sistema de Integración Centroamericano. No, yo les agradezco a ustedes porque es muy difícil, siempre lo quieren a uno para alguna noticia en la que uno tiene que responder comprometiéndose o no, en lugar de hacer un análisis como se hace en este programa. Bueno, de eso se trata, qué bueno. De eso se trata, ¿no? Así que nos hace publicidad, que todos vengan para acá. Los felicito por el esfuerzo, yo creo que es muy importante dar oportunidad a los dirigentes políticos comprometidos con un proyecto para que se lo explique a la gente y que la gente empiece a adquirir una actitud como la que yo tengo, optimista con el futuro. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por toda su trayectoria también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Estábamos conversando con el secretario del Sistema de Integración Centroamericana y expresidente de Guatemala, el señor Marco Vinicio Cerezo. Soy Glenda Umaña, que tengan todos muy buenas noches. 470 días de que no se está operando, de que la mina está detenida. ¿Por qué decide Tahoe Resources invertir en Guatemala? ¿Por qué? Y estas empresas como Tahoe, que son de capital canadiense y estadounidense, hacen un due diligence en donde pues evalúan las condiciones propicias para poder establecer la operación, y en su momento se cumplía con todo lo que se exigía, y es un yacimiento importante para el país.